cómo viene la irrigación y los conductos entre nudos? Ya. En este caso, Assad Henry. Función: bomba de sodio y potasio al intersticio. ¿Se acuerdan que tienen que mantener unos ciertos equilibrios iónicos en la superficie? Como el sodio y cloro. O sea, sodio y cloro. ¿Ya? Perdón, es que yo todo eso lo digo de memoria y ya esta hora ya no doy. Un poco de arrastre de agua, siempre, todas las etapas agua. Concentra la orina. Si está absorbiendo agua, obviamente, concentración de orina. ¿Estamos? Pero miren acá, yo les decía, busquen algo que parece vaso sanguíneo. Ahí tienen estructuras que parecen vasos sanguíneos, pero no lo son. ¿Ya? Lamentablemente acá es como complicado separar una cosa de otra. Pero por algo yo no le voy a preguntar algo así. ¿Ya? Por favor. Yo pondría puro vaso sanguíneo. Hasta el momento de cómo se ve medio cochinito, sin embargo hay otros que se ven muy lisitos. Veamos, túbulo contorneado distal, reabsorción de sodio, ahí tenemos moléculas específicas. Agua, pero solo un 14%. ¿Dónde se reabsorbió casi todo el resto de agua? En el proximal. Miren ahí diferentes iones y otras moléculas. ¿Se acuerdan que yo les decía que la aldosterona estaba por ahí metida? Eso es ahí proximal. El proximal y distal. Es que siempre están los dos juntos, pero lo que yo estoy mencionando ahí es netamente de distal. ¿Ya? Y yo les decía que se fijaran en este que era redondito y liso. Ese es el distal. Ese es el distal. Y los otros tienen mugre. La mugre es En proximal. la diapo anterior se veía. Profesor, disculpe, en la imagen anterior. Miren ahí. ¿Qué significan estas cosas? ¿Hay alguna duda? ¿Esos son vasos sanguíneos? No, hay que ver. No. Ya está el Míralo de proximal, abajo. está el proximal. Proximal. ¿Se entiende algo? No, Y es justamente pensando, porque siempre me dicen, ¿y qué forma de corte? Tienen ahí extrañamente un flagelo. Ni siquiera en las descripciones aparecen mucho de los flagelos. Pero en este caso, ustedes ya tienen túbulos colectores. ¿Por qué los túbulos colectores tienen eso? Literalmente es como para despejar un poco el panorama, porque tienen muchas sustancias que están transitando, pero aquí tienen mucha posibilidad de que quede algo así como el sarro, ¿ya? Sobre todo si hay un episodio febril. Muchas veces con episodios febriles ustedes lo que analizan en una muestra de orina son tubitos. Y uno dice, pucha, ¿qué son tubitos en este tema? Simplemente todos los minerales o pequeños elementos trazas quedaron cristalizados acá, porque el agua se fue por el calor en exceso. Ojo, riñones están en un sector mucho más caliente que el resto del cuerpo. Así que ojo con eso. Entonces, si ustedes tienen, lo que está en la orina, justamente, si ustedes tienen un episodio febril, este tipo de estructuras, ¿por qué necesita estos como pelitos? Porque son como un dedito que pueden mover y como sacudirse lo que tenga como sarro por fuera. ¿Ya? Lo dije de la manera más brutal. Miren de nuevo. Lograron entender esto, que había un túbulo contorneado proximal, uno distal, todos enrollados en todas direcciones, y piensen que hay miles de estas y todas entremezcladas, entonces están así. Si el corte así se pueden ver. ¿Cuál es el nivel de corte? Imposible decirlo. ¿Ya? Imposible. O sea, si tú ves un corte amplio, tú podrías decir, es el sector de la corteza, el sector de la médula, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. A no ser que vean un rayo, por ejemplo, medular. Ustedes ven los conductos y ahí uno puede decir, pero en el caso de la corteza, no nos gastemos. Too much. ¿Ya? Vean ahí el área equivosa, en corte, y sin embargo después, vean ahí. Esto tiene una homología, una similitud tremenda con lo que sería un pezón. ¿Se dan cuenta? Vienen ahí y millones de poritos se abren. ¿Ya? Y ciertamente esa forma tienen que tenerla muy clara. Allá arriba se ve como ordenadito, acá abajo está como más abierto. Esto es un resumen del resumen del resumen. Miren todo lo que entra y sale y los diferentes métodos que hay. ¿Estamos? Pero resumen histológico más o menos de todo lo que hemos hablado.
porque hablamos de características, las características principalmente de dónde está la ubicación y después la función. ¿Capilares fenestrados a qué se refiere? Fenestra, acuérdate que significa ventana, entonces son capilares discontinuos. ¿No? Esto es un paper de hace menos tiempo. Y miren ahí todo lo que puede suceder y todo lo que hay que intercambiar. Esto es un poco más la verdad, pero esto yo no lo pregunto para que lo guarden para fisio. ¿No? Porque en fisio van a llorar. ¿Qué otro conducto sigue después? Uréteres. Ureter. Y fíjense que son con una forma estrellada, tienen una longitud bastante larguita, pero ya comenzamos a observar una forma especial del epitelio. ¿Se acuerdan del epitelio polimorfo? Urotelio. Sí, tiene forma. O sea, este se va transformando. Cada vez que sale de orina, así como pulso, se abre y después se vuelve a cerrar. El mismo que la forma de vejiga. caramita. ¿Perdón? El mismo que la vejiga. Es el mismo que la vejiga, pero parece que está en la otra diapositiva todavía. Ya. Paciencia, paciencia. Profesor, yo no. Esta es la imagen de lo que estoy mencionando. Acá tenemos paso a paso lo que están viendo con capas y sectores, mucosa, submucosa y adventicia, ¿cierto? Y ahí tienen cada uno de los componentes. Algo, nada nuevo, mucosa, epitelio urinario. Estamos hablando del polimorfo y todo lo demás. Tejido conectivo denso. ¿No? La muscular, longitudinal interna y circular externa. Es algo ampliamente distribuido igual. La adventicia, tejido conectivo fibroso. Y en la periferia, ¿qué dice ahí? Tejido conectivo. Esto es exactamente lo mismo, pero ahora en la vejiga. Y la verdad es que sigue más o menos el mismo patrón. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Multidireccionales. Es decir, la parte muscular es desordenada. ¿Ya? Por eso la vejiga es como un saquito. Y ese saquito se tiene que contraer en todas direcciones. Detalles, chiquillos. Ustedes cuando tienen unas ganas ya insaciables de orinar, que no se aguantan más, ni siquiera han llegado a la mitad de la vejiga. ¿Estamos? Ni siquiera han llegado a la mitad de la capacidad de la vejiga. Les queda muchísimo todavía para poder soportar. Pero ¿qué sucede? En el caso sobre todo femenino, se les aconseja ir igual al baño, para no presionar los esfínteres, no forzarlos. ¿Ya? Porque tienen una poca distancia entre la vejiga y la salida de la orina. Sin embargo, el varón puede aguantarse más porque tiene mayor distancia por otra estructura obvia, ¿cierto? Y además que tenemos dos esfínteres. Miren acá, habíamos hablado de los urotelios. ¿Se acuerdan que al principio y arriba, por ejemplo en esta, se ve una célula que es cúbica binucleada? Y esa después, cuando se estiraba, adquiría una forma así. Y después venían las enraquetas. De la carita. Para agua, caramba. Siga la nómina internacional, si no nos vamos a enredar. Para que no invente caritas ni cositas, porque después la prueba me pone carita y uno, nada de cosas. ¿Ya? Fíjense acá. Y además, el basal o germinativo, ¿cierto? Ustedes completan la imagen. ¿Estamos? Ya, entonces exactamente lo mismo.